viste que no me la jugué como vos a los colores pastel primaverales. ¿Quién habrá acertado? Esa actitud. Exacto. Bien ahí, Lu. Buena tarde para los dos. Igualmente, hasta mañana. Chau, chau. Muy buenas tardes para todos en casa. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Y vamos a empezar con un debate entre nosotros sobre lo que fue la aprobación, la presentación de la ley de presupuesto. Repasemos la información y después nos quedamos aquí en piso. El gobierno presentó anoche la ley de presupuesto en el Parlamento que incluye la asignación de recursos para todo el periodo de gobierno hasta 2025. La ley contiene 689 artículos. El presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, declaró que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ya derivó la ley de presupuesto a la Cámara de Representantes y hoy ya comenzará a regir el plazo constitucional de 45 días. El día miércoles ya se empieza a tratar el tema en comisión, que la comisión correspondiente es la de presupuesto integrada por Hacienda. El presidente de esta comisión va a ser el diputado Sebastián Andújar y ya se está estableciendo el cronograma de fechas para que vengan delegaciones, autoridades, organizaciones y demás a esta comisión justamente para expresar los diferentes puntos de vista. Así que bueno, esperando que se dé esta instancia, sabemos que el 7 de septiembre, el lunes 7 de septiembre, va a venir el equipo económico para ya dar cuenta en forma más profunda de lo que son los lineamientos generales del presupuesto y ya meterse de lleno en el articulado. La ley de presupuesto fue firmada ayer en la tarde por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Esta es la segunda ley más importante del actual gobierno de coalición, tras la ley de urgente consideración, ya aprobada con los votos de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente. Muy bien. Marguerite, bienvenido otra vez. ¿Cómo le va? No, muchas gracias, Victoria. Entonces, ¿qué opina del presupuesto? ¿Qué opino del presupuesto? Bueno, como dijo la presentación recién, son 689 artículos, ¿no? Sí, 689. Con el comunique ese son 690. Es muy difícil opinar sobre el presupuesto. Yo con lo que me quedo es con los lineamientos generales, a dónde apunta el presupuesto, ¿no? Es un presupuesto que está diseñado en función de un plan, así por lo menos es como lo expresó el presidente de la República. Un plan que va hacia bajar el gasto, hacia el control de la inflación, hacia disminuir el déficit, hacia la dinamización de la actividad económica y hacia un crecimiento del Producto Bruto Interno. Eso es lo que ha definido el Poder Ejecutivo, que este presupuesto va a ser funcional junto con la LUC a ese proyecto de país. Yo no podría empezar a analizar ahora artículo por artículo, es muy difícil. Obviamente la pregunta tiene que ver con una apreciación general, tal cual como me responde. Me parece que es un presupuesto muy ambicioso, pero muy ambicioso. Lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque si uno mira los medios de prensa, los titulares, todos van, ¿no? Cada uno agarra lo que le parece que resume el espíritu del presupuesto. Claro, entonces, y ahí ya se nota claramente las diferentes miradas, ¿no? Entonces, hablar de presupuesto es hablar de esas distintas miradas también. Sí, creo que es un presupuesto muy ambicioso y muy restrictivo, sobre todo al principio, ¿no? Bien. ¿Alejandro? Bueno, haciendo la salvedad que creo que es hija de las circunstancias, no sé si alguno de nosotros 5 ya leyó los casi 700 artículos. Me imagino que no, que eso no lo hemos hecho aún. Entonces, de alguna manera, uno tiene que ser rehén de estos primeros anuncios que, repito, en todo caso, después tendremos la oportunidad cada uno de nosotros y los ciudadanos todos, porque estas son informaciones públicas, podrá introducirse en ese mundo, podrá escuchar además las opiniones políticas que sobre él se realizan. En todo caso, lo que me parece primero y principal es que no luce, de acuerdo a los primeros anuncios, no luce un presupuesto apartado de lo que uno podría suponer de los anuncios históricos de este gobierno, de los gobernantes, y si querés también de cierta trazabilidad histórica a propósito de las ideas que se tienen acerca del Estado, acerca de los objetivos, etc. Digo, porque no me gusta sacar la pata del lazo, digo que sí, yo no tenía, si bien teníamos presente, creo que casi todos, que iba a haber aumento, por ejemplo, para el personal militar, ¿verdad? Creo que incluso se había dado ya el dato preciso de a cuánto iba a ascender ese aumento para soldados, etc. Me parece que no estaba, por lo menos yo no lo tenía registrado, la idea de que hubiese
más número de generales, de coroneles. Bueno, son varias ¿verdad? los puntos aparentemente de la ley militar del 2019 que se van a... Por eso, retocar. yo no lo tenía previsto que esto iba a ocurrir en este presupuesto, que iban a aumentar el número de generales. Eso me llamó la atención. Y si bien yo, la verdad, de acuerdo a los anuncios, no tenía esperanzas de que hubiera mayor presupuesto para la Universidad de la República, para la UDELAR, mucho más en el contexto histórico del rol que está jugando la misma, bueno, me obligo a decir que no me parece que esa sea una buena noticia. Bien, ¿y para ti, Alfredo? Yo apenas esbocé alguna lectura a vuelo de pájaro y evidentemente todos estamos rigiéndonos por los extractos que leímos en la prensa, los comentarios y eso. Es decir, dos cosas. Un aumento de 600 pesos al soldado me parece una burla. Como antes critiqué cuando le daban 200 pesos a los jubilados, darle 600 pesos a un soldado me parece una burla. Le dan, creo que al máximo que le dan es al sargento o al 850 pesos. Si eso consideran que es aumentar a los más sumergidos, me parece que le están errando. No entiendo el planteo de aumentar generales y coroneles. ¿Tá? Para mí, al contrario, ya se había planteado reducir a 130, lo van a subir a 156 coroneles, me parece. Yo esa plata la invierto en darle más a los soldados y personal subalterno que están muy sumergidos. No entiendo tampoco cuando se dice que es un presupuesto que le da más libertad al individuo. Eso me parece que tal. El tiempo es el discurso presidencial, ¿no? Él todo el tiempo habla de la libertad, libertad. El presupuesto le da libertad, que me lo expliquen un poco más porque no lo entendí por dónde viene ese razonamiento. Hay que leerlo, lo que pasa. Sí, pero... Para entenderlo hay que leerlo. Sí, lógico, pero que me lo explique, pues ese es el discurso, ¿está? Ese es el discurso. Le damos más libertad a los individuos. Vamos a ver. Leámoslo hoy. Vamos a ver. Pero eso es un discurso ideológico que se plantea de que el presupuesto es porque da más libertad. No sé si da más libertad. Lo que sí, me parece que tampoco nos vamos a equivocar, porque yo he visto en algunos lugares que se dice se le da más a defensa que a la enseñanza, que al Ministerio de Cultura. Sí, se le da más al Ministerio de Defensa que al de Cultura. Pero la NEP está separada. La que lleva el grueso de los fondos de educación es la NEP, no es el Ministerio de Educación y Cultura, que en realidad tiene muy poco que ver con la educación. Siempre fue así. Entonces, viste, tampoco seamos ni tan, ¿no? Y me parece que se trata de marcar un sesgo, en algunos casos, muy elogiando a los unos y criticando al otro sin mucho fundamento. También se da más a vivienda. Y más allá de las lecturas políticas intracoalición... Caramba, qué coincidencia. Bien, al tiempo que también algunos sectores reclaman pérdida de salario. También es válido preguntarse, bueno, es muy difícil priorizar luchas porque cada una es válida en su contexto y en sus protagonistas. Pero de verdad que pareciera que lo primero es pelear por vivienda, ¿o no? Sí, si me lo preguntás a mí, por supuesto, yo creo que el tema de la vivienda es importante. Ahora, también creo que este presupuesto desafía algunas cosas, ¿no? En uno de los últimos programas estuvimos hablando del tema de los funcionarios públicos. Creo que trae novedades respecto al tema de los funcionarios públicos. Lo escuchaba Alfie hablando acerca del proyecto y con unas cifras muy ambiciosas respecto al ahorro que se quiere obtener de este cambio de las reglas del juego, ¿no? Vamos a ver cómo lo interpretan los funcionarios, pero bueno, cuando hablamos de declarar a un funcionario público excedente en un lugar, llevarlo a otro, eso implicaría la pérdida de algunas retribuciones especiales que tuviese en ese cargo anterior. Y las cifras que manejaba, decía, bueno, un ahorro que puede estar cercano a los 2 puntos del PBI, yo creo que es muy ambicioso. ¿Y bueno, es bueno o no? Hay que ver cómo se lleva adelante. Yo creo que el ahorro o el recorte, decíamos el otro día, no es un concepto malo en sí mismo. El tema es ¿al servicio desde dónde se recorta. ¿O al servicio de qué? Hay que preguntarse. ¿De eficiencia? Al servicio de la eficiencia, al servicio de las cifras solamente para que cierren, al servicio de que el desempleo en algunas áreas pueda crecer, cuando hablamos de recortar determinados contratos y demás. Bueno, yo creo que ese es el tema, ¿no? Por eso hay que leer un poco la letra chica, coincido aquí con el compañero, que esos anuncios en líneas generales parecen ambiciosos y esos porcentajes sería interesante ver cómo se van a cumplir, porque a mí lo que no me cierra es que o el despilfarro fue realmente muy grande o esas cifras son cifras demasiado ambiciosas a la hora de después pasar raya, ¿no? Yo estoy de acuerdo, son cifras muy ambiciosas, sí, efectivamente. Yo quería hacer un apuntecito con respecto a Camino y a Alfredo, porque los dos hicieron referencia al tema militar.
No sé por qué, es un presupuesto de 690 artículos y agarran uno chiquitito. ¿Será porque está muy está muy candente el tema? Espera un poquito. Está muy candente el tema. Sí, está. ¿Aumentás? No, volvés a una situación anterior, que el Frente Amplio cambió y vuelve a una situación anterior. ¿Y qué te parece? ¿Aumentás? Se había reducido. Aumentás con relación a lo que hizo el Frente Amplio. Claro. No aumentás. Con relación a lo que hizo el Frente Amplio. Hubo una discrepancia en aquel momento y la discrepancia que hubo se corrige en este. Es lo que corresponde cuando hay un cambio de gobierno. Y no está de acuerdo con lo que hiciste. Sí, pero si no estuviste de acuerdo antes, no podés mantener hoy la situación. Justificámelo. Cambió el aumento. Gobierno. Cambió el gobierno. Sí, te hago un dibujito, pero cambió el gobierno. Entonces ahí cambió, ¿Y? No, por eso. Entonces se vuelve a una situación con la que se discrepó. Pesa en el gobierno. Pero insisto con lo del tema militar, porque no sé por qué tiene 690 artículos y los dos hacen referencia al tema militar. Claro. Y la verdad que sinceramente no entiendo por qué. Porque el presupuesto... Sí, también hiciste referencia a otras cosas, pero por eso se pone... Hay temas los temas más trascendentes no son los militares, son vivienda, trabajo, educación, ahorro, inversión... Pero Marguerite, no es casualidad que esté justamente dentro de la coalición todo el tema de Cabildo Abierto de Manini y las pujas y del momento. Que no es casualidad con respecto a... No entendí. A que la gente señale lo que por eso, el presupuesto en lo militar. Pero es un pedacito tan chiquitito del Bien, presupuesto. pero la lógica la entiende. ¿Eh? Pero la lógica la entiende. Claro, no se está hablando de presupuesto cuando se está analizando, no se está hablando solo de dinero cuando se analiza la fortaleza que pueda adquirir el sector militar. Se está también midiendo fuerzas dentro de una coalición. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Bien. Estoy de acuerdo y no digo que el tema militar es menor. Es un tema importante, pero hay tantos temas más, para mí por lo menos, es mi criterio, tantos temas más importantes antes que el militar, que hubiera creído que los dos iban a hacer referencia a otros temas. ¿La universidad, la UDELAR, va a recibir presupuesto o no? No. ¿La UDELAR recibe algún incremento? Primero que, por esencia de cómo funciona esto, si alguien entiende que algo es importante y alguien entiende que hay otras cosas importantes, lo que tiene que hacer esa otra persona es decir qué es lo que le parece importante y se acabó, justamente. ¿Y qué? Yo lo que señalé... decir lo que yo creo No, al revés. Creí que me estabas inventando la plana, ¿o no? No, fuiste tú que hablaste de mí, yo de ti no hablé. Correcto. Quizás esa hace una diferencia entre los dos. Marguerite, ¿la UDELAR? Un segundo, Victoria, un segundo. Porque el problema ahí es que por más que se le aumenta la ciencia, en la facultad es uno de los lugares donde se forman los científicos. La UDELAR no se recorta, mantiene el presupuesto. No, pero no se aumenta nada. No. No, lo que yo quise decir simplemente, pero para esto se necesita una pequeña dosis de buena voluntad para entenderlo, no para compartirlo, para entenderlo. Y es que desde la perspectiva de los anuncios, porque acordamos todos que no habíamos tenido tiempo de leerlo, desde la perspectiva de los anuncios, en lo que a mí refiere, yo no había escuchado ningún anuncio acerca del aumento de generales, coroneles, ¿verdad? Y ese es un asunto que como anuncio a mí me asombró. Está bien. Nada más que eso. Igual a lo que nada más que eso. Que Alfredo calificó como una vergüenza el aumento entre 200 y 800 pesos. Sí. También dice... Es 810 para coroneles y 200 para el soldado. No, los sargentos... perdón, 600. Para soldados y 800 para sargentos. Hay 200, 600 y 800, ¿no? Esa es la escala. Pero también dice en el presupuesto, en el articulado, que se corregirá de acuerdo a la evolución de la economía y que eso puede cambiar. O sea, esto es un presupuesto a 5 años que tiene sus rendiciones de cuenta todos los años. Y está especificado que eso se puede... Lo que pasa es que... El gran tema ahí es una discusión de economía, entonces, Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un presupuesto... Entero, ¿cómo son las proyecciones? Se conoció el dato del producto, ¿no? Del déficit. Es casi el 6%, el 5.9. Se había anunciado 6,7. No, 6,7 va a llegar al final del periodo, pero hoy ya está en el 5,9. O sea, hay una herencia, no quiero decir maldita porque está medio bastardeado el tema, pero hay una herencia pesada, ¿no? De cómo se recibe la economía. Y encima vino una pandemia. Vos no podés pretender que se haga un presupuesto en base a endeudamiento externo, porque es lo que se ha hecho hasta ahora. Se duplicó la deuda, era de 14.000 millones cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y de 30.000 millones. El PBI también. ¿Eh? El PBI también se... Sí, el PBI también, pero hoy la deuda es el 67% del producto. Mirá que no es chico la deuda. No es chica. Y si no se corrige el déficit, esto va a seguir agrandándose porque el déficit se paga con endeudamiento. Entonces,
es restrictiva. Es decir, ¿te gustaría darle más plata a la UDELAR? Sin duda. ¿Te gustaría darle más plata? Sí, sin duda. Me gustaría darle más plata a todos, pero no hay. No hay, porque las arcas del Estado no lo permiten. Entonces no se puede seguir jugando al inconsciente y generando cosas que, como se generó, como se hizo, se jugó con cierta inconsciencia en el manejo de los dineros públicos. Y bueno, la prueba está ahora. Hay que hacer un presupuesto restrictivo, responsable. Una cosita, a mí me parece muy bien que se apueste a la eficiencia. Yo creo que hay mucha gente que es excedente, sin duda en algunos lugares, y pienso que también que se restrinja. Yo no tengo nada en contra de eso. Y que si hay que mandar gente de un lado que no está haciendo nada para otro lado, me parece bien, no lo veo mal. Ahora, que me expliquen la urgencia de nuevos generales y coroneles. ¿No es excedente? Con las Fuerzas Armadas tenemos... Vos necesitamos más generales y coroneles. Es como medio ridículo. Ahí te demuestra el hecho de que el peso de un partido político como Cabildo Abierto es importante y es un toma y daca. ¿Tá? Como también que la vivienda, o casualidad, la ministra es la esposa de Manini, también se le aumenta el presupuesto. ¿Pero ahí no lo ves necesario? Hay un toma y daca. ¿Pero ahí no lo ves necesario? Sí, yo creo que sí. Lo que no sé es si pero no es que hablamos siempre a que el motor, el malla oro es la inversión privada. Lo dijo el presidente varias veces, y que hay que fomentar la inversión privada, y le damos más para vivienda para el Ministerio de Vivienda. Hay una cierta contradicción. Hay un toma y daca en la interna de la coalición y evidentemente ¿Cerramos el Ministerio algunos de son Vivienda? excedentes y otros no. Pero cerramos el Ministerio de Vivienda. ¿Yo te dije eso? Los liberales cierran No, yo no te dije que cerrar. Yo no, te digo porque si que no le des presupuesto. te llama la atención que le das aumento de presupuesto al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Turismo, aparentemente, de Turismo no, de Medio Ambiente, recién creado, el presupuesto es cero. De ambiente. De ambiente, ya es cero. Entonces, ¿Y el Ministerio de Transporte? ¿Y el ambiente es menos importante que lo de vivienda? Y el Ministerio de Transporte tiene... Bueno, no el sé, Ministerio de pero Transporte Uruguay tiene 1.200 millones con la de vivienda dólares. de los uruguayos y eso lo sabemos hace tiempo. Sí, pero ¿es el ministerio el encargado de fomentar eso? ¿O no es que hablamos siempre de que es la inversión privada? Bueno, pero el proyecto... ¿En qué quedamos? la No entiendo, inversión muchachos, privada explíquenme. no se tradujo Se en- volvieron keynesianos de apuro. Pero qué razonamiento más. ¿Cómo Claro. funciona la inversión Increíble, qué privada? razonamiento En, más increíble. en solucionar el problema de vivienda real, no en crear edificios lindísimos y exonerarlos de impuestos para que terminen viviendo personas que pueden comprar. No, hablamos de la estamos de vivienda, del que no tiene cómo comprar, que no tiene cómo alquilar. Sí, cooperativas de vivienda, entre otras Digo, cosas. a ver, pero me parece que no podemos Bueno, ayuda mutua. la, Es un gran éxito trayectoria, a nivel bueno, bien, internacional. pero no ha alcanzado, No evidentemente. podemos ser tan mezquinos en que, bueno, como no estamos de acuerdo con todos los postulados de Cabildo Abierto, no estamos de acuerdo con que se le otorguen más dinero a la No. vivienda. Alfredo, Yo no más estoy dinero siendo para el mezquino. Ministerio de Vivienda es una buena noticia. Estoy Ahora, la interrogando. creación de más puestos militares, yo tampoco la entiendo, Pero no la estás comparto interrogando, contigo. estás acusando y Pero me tiene parece razón que no, ella. no Sabés podemos que tiene equiparar, razón. no podemos equiparar ambas cosas. Una cosa es que se asigne más presupuesto a la cartera de vivienda y otra cosa es la creación de puestos militares cuando por otro lado estás declarando que tenés funcionarios excedentes y que los tenés que reacomodar. En eso estoy de acuerdo contigo. Me parece que acá también la cuestión es las diferencias entre lo que se pide y lo que se otorga, ¿no? Por ejemplo, en educación, no hablo ya de la Universidad de la República, sino la ANEP, también hay diferencias de muchos millones que hoy lo escuchaba a Alfi tratando de explicarlas por qué en realidad están más cerca de lo que parece en los titulares y tendríamos que ir a leer esa letra chica a ver si es así. Y él argumentaba que, por ejemplo, tiene que ver con la matrícula y demás, pero como que a los ciudadanos comunes no nos dan las cuentas respecto a, bueno, si se piden 9.000 y millones y tenés 1.500, ¿cuántos niños es que no vamos a tener? No, el tema es en que los próximos años, si ¿no? te quedás con los números por matrícula, arranca el año y después que dejan la mitad y los números son otros, ¿entendés? Bueno, sí, eso lo entiendo, pero digo, me parece que la diferencia no se salda con la mitad del año. ¿Cuántos deberían dejar de ir? Me parece que hay cosas que todavía no están cerrando en estas primeras horas y que vamos a tener que ver, pero creo que la diferencia está, ¿no? Entre lo que se pide en educación y entre lo que se da hay una brecha importante. Pero hay un pedido de aumento del presupuesto Sí, para de un la 3%, educación, ¿no? del propio De un- Robert Silva, sí, ¿no? por eso, un 3%, Hay un 3 y pico pero no es lo que 3,8. 3,8%. No es lo que se está otorgando. Y la meta y por primera vez en la historia, eso de ponerse metas en el aprendizaje. Eso es un acuerdo entre ANEP y el gobierno que Claro, es porque bastante, está todo dentro bastante de interesante. presupuesto y resultado. Presupuesto y resultado. Digo, Bien, el eso tema es que algo lo que se el debió haber hecho gobierno es siempre. reticente es a comprometerse por 5 años. Y entonces lo que hace es, pensando en los 2 primeros años, y ahí es donde por eso pregunto, ¿qué pasa con las proyecciones de los números de la economía?
¿no? Que pueden salir bien o pueden salir mal. No sería la primera vez que las proyecciones, y acá empiezan las batallas entre los economistas, ¿no? Sí, claro. Dan números distintos. Sí, y mucho todo más. eso viene atado con un presupuesto para muchísimos sectores. Sí. Entonces... Bueno, esa perspectiva que vos decís es absolutamente tal como lo señalás, más aún en el entendido de economías como la nuestra, que son tan dependientes de situaciones que no se resuelven en el Uruguay, ¿no? Que tienen que ver con asuntos de carácter regional y global. Precisamente por este asunto, yo pienso que es sensata, es legítima y es apropiada la preocupación por el déficit fiscal. Sin embargo, en este contexto global, donde todas las naciones están sufriendo ese asunto, me parece que la excesiva preocupación puede lucir un tanto exagerada. Máxime, sí, como dicen algunas miradas económicas, se va a terminar de alguna manera pagando a costa del salario de los trabajadores. Y ese es un asunto que yo me permito decir que, bueno, primero que no veo con simpatía, que no veo con apoyo, más allá de que el gobierno legítimamente lo puede plantear, porque creo que ajustar el salario público notorio, parece que el privado también, bueno, ya hay unos acuerdos hechos entre tripartitas, me parece que además incide directamente en las jubilaciones, ¿verdad? El índice medio de salarios marca las jubilaciones, con lo que el gobierno estaría dispuesto a ahorrar gasto a propósito del ingreso de las personas. Bien, y esta ¿eso no me tiene parece una buena debate noticia. o no? Lo pensamos en la tanda, ya venimos.